Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Estamos en un tiempo que media entre... ¿Puedes cerrar las cortinas, por favor? Que media entre la resurrección y la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Mañana, jueves, es la ascensión. En realidad es una fiesta muy importante y por ese motivo se desplaza al domingo, este próximo domingo. A partir de mañana, 10 días más tarde, es decir, el siguiente domingo, se celebra Pentecostés. Entonces, en este tiempo, pues estamos en la cercanía del Espíritu Santo, en la cercanía de Pentecostés, pero estamos también en ese tiempo que media ya finalmente. Decían cuando yo era niño, 3 jueves hay en el año que relumbran más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi, y el jueves de la Ascensión. Entonces, mañana celebraremos esa gran fiesta. En algunas partes todavía se celebra también de manera exacta el jueves, y en México creo que también se hacen ciertas procesiones en algunos pueblos, en algunos lugares propios de la Ascensión. Pero vaya, en general, como es día laboral, etcétera, se suele trasladar este jueves de la Ascensión al domingo siguiente, de tal manera que entre la Ascensión y Pentecostés solamente tenemos una semana. Es la contabilización de las fiestas de Pascua. 40 días después de la resurrección, justamente es la Ascensión. Y 10 días después de la Ascensión, 40 más 10, 50, es la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, entre la resurrección, entre la Pascua y el Espíritu Santo es la cincuentena pascual, la semana de semanas, 7 semanas, 7 por 7, 49. Pero como se cuentan los 2 días, inclusive el primero y el último, pues entonces siempre son 50. En los Hechos de los Apóstoles, nuevamente se van relatando las peripecias de Pablo, y hoy, curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles es uno de los libros donde se relata la conversión de San Pablo. Vamos a ver en qué contexto. También se relata en otros lugares, pero el propio Pablo, no por alabanza propia o por orgullo personal, relata su conversión, sino que pueda servir efectivamente de orientación también en el camino de fe que la humanidad va haciendo. Ahora lo relata delante de todos los judíos, invitado por el propio tribuno. Ya veíamos ayer ese conflicto que el tribuno tuvo, los soldados tuvieron que sacar en volandas a Pablo de entre la multitud porque lo querían linchar. Lo llevaron donde el tribuno y como ciudadano romano pidió por favor un momento la palabra. Pablo, después, aún siendo ciudadano romano y pidiéndolo en griego,
como ciudadano romano, que era la lengua oficial del imperio. Sin embargo, el discurso que a partir de ahí, brevemente relatando su propia conversión da, lo va haciendo en hebreo, y esto realmente resulta llamativo. Vamos a ver. Insisto, para quienes nos siguen cada día, quizá que tengan un poquito de paciencia de esta mi insistencia, que lo que estamos haciendo en estas pautas es una verdadera reflexión, es una meditación. Corresponde a esa primera parte supuesta, la lesio, es decir, la lectura, lesio de la palabra de Dios, en este caso de los Hechos de los Apóstoles, comentada también un poquito o con comentario a la palabra de Dios, no siempre respecto al texto, pero es en general un comentario a la palabra de Dios de los santos padres. Estamos haciendo propiamente la meditación, es decir, la meditación. Y la estamos haciendo en alto, en público, sustituyendo la meditación que cada uno debiera hacer. Eso como norma de vida, de una vida realmente de relación con Dios, una vida de fe, una vida de contacto con Dios, que debiera ser característica de todo cristiano, que solamente quizá algunos tienen la sensibilidad por la formación, las experiencias que han tenido, de ir viviendo esta palabra de Dios reflexionada, meditada. Por lo tanto, es muy importante esta meditación porque es la base, es el presupuesto para ir teniendo una guía orientativa en la vida de fe. Hay algunas personas, yo ayer hablaba con algunas personas y me decían, es que yo no sé cómo orientar mi fe, no sé cómo reestructurar mi vida de fe, es que mi vida espiritual no sé por dónde agarrarla. Ok, ¿estás siguiendo las pautas? No. ¿Estás siguiendo la misa, que ya es un paso más bien de oración? Tampoco. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo vas a reorientar tu vida de fe? Así, digamos, por una gracia de Dios cósmica, infusa, no te va a venir. Es decir, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a tener fe si no escuchas? ¿Cómo vas a escuchar si no hay nadie que te predique? ¿Cómo te van a predicar si efectivamente nadie se siente enviado? ¿Cómo vas a predicar tú mismo si no te sientes enviado? Es decir, este proceso realmente generativo de la vida de fe es necesario irlo cultivando. A eso responde el esfuerzo de levantarse, de preparar las pautas, de estar atentos, el esfuerzo de levantarse, de escuchar las pautas y después irlas trabajando durante el día. Si no las trabajamos durante el día, de poco servirían escucharlas. Hay algunas personas que creen que por escuchar las pautas, puestos unos auriculares mientras lava los platos de la noche anterior porque estaba muy cansado o tenía que ver la televisión, y ahí escucha las pautas con unos auriculares. Las pautas están orientadas hacia una meditación muy atenta y profundizada de la palabra de Dios. Perdonen esta insistencia, pero es que es básico. Ahora, después de las pautas corresponde el trabajo de oración, y después de la oración corresponde la contemplación, y después de la contemplación corresponde la acción. Si no llegamos a la acción, no llegamos a nada. Y después de la acción, una vez supuesta esa acción, ese testimonio de vida, bueno, pues llegamos a la predicación. Yo quiero predicar, sí, pero ¿tienes el presupuesto del testimonio? ¿Testimonio de qué? ¿Tienes el presupuesto de la admiración y el asombro de tu vida de fe en la contemplación? ¿Tienes el presupuesto previamente de la oración? O sea, esta es la trayectoria básica
de la vida del cristiano. Si el cristiano no va teniendo esta vida, pues poco cristiano es, ¿verdad? Un cristiano triste es un triste cristiano. Un santo triste es un triste santo. Es decir, no es santo para nada. Bien, entonces, en ese contexto que estábamos comentando, estas palabras y estos excursus que voy haciendo, un poquito de meditación y de ubicación de lo que vamos haciendo, es para tenerlos en cuenta porque no todo el mundo está escuchando a la misma hora. Entonces lo tengo que repetir una vez y otra vez y otra vez, con paciencia, a ver si se nos queda claro en la mente y a ver si de hecho lo practicamos, ¿verdad? Pablo entonces dice que en aquellos días el tribuno le concede la palabra y, puesto en pie en la escalinata del palacio, de la casa del tribuno, hace una señal con la mano en dirección al pueblo y en medio de un gran silencio en arameo les dice lo siguiente: hermanos y padres, escuchen mi defensa que yo ahora les dirijo. Pues el tribuno lo sabía muy bien, que todo ciudadano romano tiene derecho a su defensa, y él apela a ser ciudadano romano, y entonces habla en su defensa. El tribuno se lo concede porque no tiene otro remedio, y los judíos que lo quieren linchar dicen: órale, bueno, vamos a ver qué dice. Cuando oyeron que hablaba en arameo, guardaron mayor silencio todavía. Y él dijo: yo soy judío, nacido en Tarso, pero crecido en esta ciudad de Jerusalén y formado con toda la escrupulosidad en la ley de nuestros padres y en la escuela del gran Gamaliel. Yo estaba lleno de celo por la gloria de Dios, como todos ustedes lo están ahora, precisamente persiguiéndome, y perseguía a muerte a los seguidores de esta doctrina, encadenando y encarcelando a los hombres y a las mujeres. Y esto lo pueden testificar el sumo sacerdote, el consejo en pleno de los ancianos, porque de ellos recibí cartas de recomendación para nuestros hermanos de Damasco, y allá me dirigí, los judíos de Damasco, ¿verdad? Y allá me dirigí con la intención de traer encadenados a Jerusalén a todos los que estuvieran allí, que recibieran su adecuado castigo. Pero cuando ya en mi viaje me acercaba a Damasco, hacia eso del mediodía, de repente me volvió una luz vivísima del cielo, y les cuento que me caí al suelo. Algunos piensan, dicen, que se cayó de un caballo. Bueno, no se narra en ningún sitio que fuera de un caballo, tampoco se dice que no, me caí al suelo. ¿Desde dónde me caí? Pues quizá me tropecé y caí. Bueno, el hecho es que oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí: ¿quién eres, Señor? O sea, este es mi testimonio, esto es lo que ha sucedido, estos son los hechos. La fe no se construye con fantasías, con ideas, con creencias, con doctrinas. La fe se construye con hechos. De verdad, en nuestra vida espiritual tenemos que ser muy consecuentes. Y ser consecuentes en nuestra vida espiritual es ir relacionándonos con los hechos. Los hechos es que en este momento estoy escuchando unas pautas de meditación. Por lo tanto, medita. Si son verdad, no son verdad, las razones que se van desgranando. Medita la palabra de Dios, sácale sus consecuencias. Compara tu vida. Analiza efectivamente tus actitudes, ¿coinciden o no coinciden? En este caso, en la conversión de Pablo, pon un poquito como contraste y como reflejo tu propia conversión, etcétera, etcétera. Bueno, como yo no podía ver
Y yo repuse, yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban, vieron efectivamente la luz, pero no entendieron nada de lo que a mí se me hablaba en mi interior. Y repuse, entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que he determinado que hagas. O sea, está claro, siempre en la vida cristiana, en mexicano decimos la expresión, yo no me mando solo. Entender eso, ¿cuánto nos cuesta? No me mando solo. En la vida cristiana, realmente hay otro que me guía. A eso responde que efectivamente yo escuche. La palabra Shema, escucha, era clave en Israel. La palabra Shema es clave en la vida cristiana. Escucha. Tú no te mandas solo. Y hay de ti si te mandas solo. En familia, eres papá, mamá de familia. Y te quieres mandar solo. A tus hijos les vas a transmitir la pobreza de lo que tú eres. Qué distinto que les transmitas la guía de Dios, la voluntad de Dios, el camino de Dios, que es el que tú tendrías que seguir. A veces, externamente, pero yo quiero hacer apostolado. Uy, pero no te mandes solo, porque si quieres hacer apostolado y tú te mandas solo, vas a transmitir a la gente tus pobres ocurrencias mentales de un momento que diría cualquiera, pero bueno, esta persona ¿qué hace haciendo apostolado? La está regando permanentemente. Siempre me dicen que la riego. Pues sí, porque estás ubicado en tu propio yo. Pues claro que la riegas. Ubícate un poquito en el sentir de Cristo y tu camino irá enderezado. Eso es continuo. Pablo dice, yo no me mandé solo, ¿qué tengo que hacer? Vete a Damasco y allí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como yo no podía por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me tomaron de la mano y así llegué hasta Damasco. Allí me encontré con un tal Ananías, hombre observante de la ley, es decir, muy buen judío, por supuesto, estimado por todos los judíos que vivían allí, y vino a verme. Dios había hablado por su parte a Ananías. Bueno, vino a verme y puesto en mi presencia me dice, Saulo, hermano, recobra la vista. Y bien sabía Ananías quién era yo, quién había sido. Y bien sabía Ananías que yo iba con cartas de los sumos sacerdotes a Damasco para llevar presos a todos los cristianos. Bien lo sabía. Y sin embargo, viene y me dice, ánimo hermano, recobra la vista. ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Quién le había dicho a este buen hombre de mi conversión? En aquel mismo instante recobré la vista, se me cayeron de los ojos unas como escamas y en ese mismo instante entendí perfectamente qué significa el camino de la vida de Dios. Hasta dónde el alcance de la trayectoria de los profetas y de la ley, es decir, de la preparación del judaísmo, y hasta dónde el alcance del cumplimiento de esos mismos profetas y de esa misma ley, el cumplimiento en Cristo. Entonces, el Dios de nuestros padres, me dice Ananías, te ha escogido para darte a conocer su voluntad.
A partir de ahora no vas a hacer lo que Gamaliel te enseñó, lo que tú por propia cosecha has ido decidiendo, la observancia estricta de la ley, que efectivamente no, a partir de ahora se te dirá cuál es su voluntad. Y aquí pues nos toca comparar nuestra vida. Es decir, nosotros estamos ubicados en la voluntad de Dios o en los cumplimientos de nuestras normas, o en nuestras decisiones, o en nuestros berrinches y contraberrinches, o en nuestras harturas y contraharturas. A ver, ¿por qué son? La voluntad de Dios para un cristiano debe ser siempre guía, y el discernimiento de la voluntad de Dios es la regla de oro que efectivamente no podemos saltar nunca, nunca. Por mucho que cueste la madurez de la persona, la integración de la fe no es por la autoridad de fulanito o la autoridad del otro fulanito. La importancia del obispo o lo que dice el Papa está muy bien porque ilumina. En un momento determinado puede iluminar mucho lo que dice el Papa y lo que dice el obispo, sobre todo si les ves con interés de guiar y de formar a su pueblo, pues claro que te iluminan en el camino de fe, pero no es la iluminación de quien consideres que está delante lo que tiene que marcar tu vida. Lo que tiene que marcar tu vida es lo que tú meditas, oras, contemplas, actúas, si la riegas, corriges, ¿verdad? En definitiva, predicas. Si lo que predicas está mal es porque seguramente lo que actúas no es la conclusión correcta y tienes que ir corrigiendo efectivamente en el camino, pero siempre que hagas camino, porque si te llamas perezosa, pues no hay camino, no hay camino, y si no hay camino, pues no hay camino, no hay camino. Entonces, el Dios de nuestros padres te ha escogido para darte a conocer su voluntad, para que vieras al justo y oyeras una palabra de su boca, porque asegurarás ante todos los hombres la verdad de cuanto has visto y oído. Y ahora, ¿a qué aguardas? ¡Órale! Recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Después, cuando yo volví a Jerusalén, estando en oración en el templo, dice Pablo, tuve un éxtasis y vi a Jesús que me decía, órale, date prisa y sal de Jerusalén cuanto antes, porque no van a aceptar el testimonio de mi persona, de lo que les vas a dar. Yo contesté, Señor, pero si ellos saben que yo hacía encarcelar y azotar en las sinagogas a los que creían en ti, y que cuando derramaron la sangre de tu testigo Esteban, yo en persona estaba allí presente, dando mi aprobación y guardando los vestidos de quien le daban muerte. Él me dijo, vete, me dijo Jesús, porque yo te voy a mandar lejos. Precisamente esta persecución de los cristianos va a ser la ocasión donde tú puedas interpretar que efectivamente yo te estoy mandando a los gentiles. No hay de otra, no hay de otra. Las circunstancias se imponen. Normalmente son las circunstancias las que imponen la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguno de ustedes en este momento puede lamentarse de las circunstancias de una epidemia mundial y de la sensibilidad que el mundo tiene respecto a esta pandemia o esta epidemia, y trata efectivamente de frenarla con un poquito de resguardo y con un poquito de medios. Otras epidemias ha habido y otras epidemias continuamente se van dando y no se hace tanto resguardo, pero en este caso quizá han sido conscientes las autoridades sanitarias y efectivamente nos van describiendo con precisión los alcances de la epidemia y dicen, por favor, si queremos cuidar la salud de un pueblo y de otro pueblo y de otro pueblo, pues cada pueblo tendrá que ver efectivamente cómo combinar las diferentes necesidades para afrontar este momento de epidemia. Quizá México es uno de los países realmente más atacados por las condiciones que vivimos, y aquí sí, hay que decir que los más pobres, bueno, pues tienen menos condiciones para resguardarse,
y por lo tanto están más expuestos al contagio. Quizá los más ricos tienen un poquito más de condiciones de salud y entonces están un poquito más privilegiados. Bueno, esa es nuestra realidad de México. Pues ante esa realidad y esas circunstancias que se dan, ante esas circunstancias tendremos que reaccionar. Yo, guardando un cuidado, etcétera, pues estoy medio confinado en los ratos que puedo en Betel, pero eso no quiere decir que las circunstancias me obliguen a estar perezosa, como una persona perezosa. Quiere decir que mientras estoy confinado aquí, a ver cómo me las ingenio para ir echando a andar otras circunstancias que no son necesarias para adecuar cuanto antes lo mejor posible las condiciones de Betel, para que efectivamente estemos en condiciones permanentemente de ir disponibilizando esto para las nuevas actividades del conocimiento de Dios. Realmente yo cada vez veo más oportuno y de mejor envergadura, de mayor envergadura este centro, ¿verdad? Pues bueno, esas son las condiciones. ¿Y cómo sabes que es la voluntad de Dios? Hombre, si te mandan, quédate resguardado, y yo evidentemente interpreto, bueno, pues resguardado, ¿dónde es el lugar en este momento que mayor eficacia puede tener mi resguardo? No quiere decir que tengo que estar solo preocupado de preparar los espacios de Betel. Ahora mismo, cuando acaben las pautas, me tengo que poner manos a la obra a corregir un documento que me ha mandado el señor cardenal para hacerlo público posteriormente, y que vayamos corrigiéndolo unos y otros para que sea algo, digamos, de consenso eclesial sobre las condiciones en las que se reabre la iglesia. Bueno, pues dentro de un rato la voluntad de Dios me quiere, evidentemente, obedeciendo a quien es mi autoridad para una cosa que me pide, que es completamente necesaria. Yo no me puedo dedicar a contar las estrellas o a tomarle fotografía al sol, que es muy bonito. Tendré que hacer ese encargo que en ese momento y en esta circunstancia me está pidiendo mi responsable eclesial. Ah, no, el cardenal no es mi responsable. ¿Cómo que no es tu responsable? No es mi autoridad, porque como estamos en tiempos de sínodo, la autoridad, cada uno tiene su parte de autoridad. Bueno, cada uno tendrá realmente el camino y irá haciendo el camino, pero la autoridad la tiene el pastor. Entonces, la voluntad de Dios no me es difícil discernirla en cada momento, qué es lo que tengo que hacer. Al rato, después, tengo que hacer unas gestiones en unas notarías de la ciudad. Bueno, lo tengo que hacer desde aquí, llevar el control de unas firmas, etcétera, etcétera, o lo tengo que hacer yendo a la ciudad. Pues si lo puedo hacer desde aquí, la voluntad de Dios querrá que me quede aquí. Si tengo que ir a la ciudad, la voluntad de Dios determinará que agarre y que me vaya a la ciudad. Es decir, tendré que estar en esa disponibilidad según las propias condiciones y circunstancias me van mandando. A Pablo le va mandando esas circunstancias con las que se topa, los judíos que efectivamente le rechazan. Y entonces él dice, bueno, pues es evidente que la voluntad de Dios me quiere y las circunstancias me quieren orientado hacia los gentiles, sí o sí. Sí o sí. Es decir, creo que tenemos que tener la cabeza puesta encima de los hombros, porque es que a veces parece que la cabeza la tenemos en los pies y parece que a veces pensamos con aserrín en la cabeza. En vez de tener neuronas, se nos gastaron las neuronas y lo único que nos queda es aserrín. Bueno, pues tener en cuenta efectivamente que no estoy jugando con cualquier cosa, estoy guiando mi propia vida y moralmente tengo que saber que la invierto para Dios.
y le invierto para su reino. Estos días, anteayer, yo tenía una reunión muy importante con todo el sector de seguridad pública, de seguridad ciudadana, es decir, todas las instituciones, digamos, encargadas de seguridad en la delegación Álvaro Obregón, y en concreto era en torno a un proyecto en el que estamos implicados muchas personas o muchas instituciones. A mí me toca estar implicado en nombre de la Iglesia, que el proyecto se llama Alto el Fuego para la Ciudad de México. Alto el Fuego. Bueno, es un proyecto de reconciliación en el sentido un poquito más pacífico, no solo en el sentido judicial o en el sentido policial, sino también en el sentido humano. Acércate a quienes generan la violencia, porque seguramente tienen unas problemáticas y están en unas situaciones que efectivamente necesitan de un hermano que les eche una mano. Entonces, entremos por esta parte también benévola. Se plantea la policía en México, porque efectivamente somos personas humanas, y por el lado de la humanidad también se puede ganar mucho. Entonces recurren a la Iglesia, maestra en humanidad, a ver si la Iglesia también colabora, da una perspectiva, apoya, etcétera, etcétera. Efectivamente, yo estaba implicado en esta reunión. Me parece importantísimo que efectivamente también nos pongamos las pilas a trabajar en estos problemas sociales que son cruciales para nuestra sociedad mexicana. Es mucho peor la violencia en México que el coronavirus. Todos estamos asustadísimos y ponemos 1000 medios contra el coronavirus. Y frente a la violencia que diariamente se lleva, qué sé yo cuántos, decenas de víctimas diariamente, no, frente a esa situación lo vamos dejando pasar. Que Dios esté cada uno en su casa, Dios en la de todos, y yo no me meto, y bueno, pues también tendremos que complicarnos. Sí, pero si te metes en ese terreno, estás efectivamente arriesgando con un índice de peligrosidad. Bueno, pero es el terreno en el que estás, en el que vives. No puedes abstraerte de las circunstancias que te rodean y que se te piden y decir, no, yo es que mi vocación es orante. ¡Ay, necio! Mi vocación es cuidar a mi mamá. Si a tu mamá le estorbas, tu mamá te tiene que dar de comer a ti. Jesús, cuidar a mi mamá. Órale, ponte a cuidar el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Bueno, digo porque las circunstancias las tenemos normalmente delante de las narices y no es difícil distinguir la voluntad de Dios. Lo que es difícil es vencer la identidad de nuestros malos apellidos, de ser personas perezosas desde el momento de la creación. Es decir, desde Adán y Eva. Pérez serás. Ok, Pérez. Sosa. ¿Verdad? Bueno, me llamó mucho la atención estos días cuando me dijeron que la persona humana nació con los apellidos de Pérez Sosa. Ya pescan el chiste, ¿verdad? Bien, vamos a los sermones de San León Magno, que son justamente en este tiempo que media entre la resurrección y la ascensión. Esos días, esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, amadísimos hermanos, no fueron infructuosos. No, Jesús resucitó y entonces mientras se daba la ascensión estuvo como un fantasma completamente desaparecido, sino que en ellos se fueron reafirmando los grandes misterios y las verdades importantes que ciertamente retomamos de la vida de Cristo y que son, evidentemente, la línea, la guía, las directrices, los lineamientos de la vida del cristiano. Algunos preguntan,
A ver, pero ¿cuál es la identidad de Gengu? Estamos desconcertados, no sabemos qué es Gengu. Uno se atreve a preguntarlo y luego, como papagayos, todos lo repiten. ¿Cómo no entiendes la identidad de Gengu? Gengu es una familia, como es la familia de los apóstoles. ¿Y entonces qué nos diferencia de los apóstoles? Pues que los apóstoles eran unas personas muy determinadas y formaban una familia apostólica, y tú eres otra persona muy determinada formando una familia con quienes estás compartiendo este espíritu. Pero ¿cuáles son entonces nuestras directrices? Híjole, no se te están dando las verdades de la fe retomadas en este momento, se está diciendo, entre la ascensión, entre la Pascua y la Ascensión. Entre la Pascua y la Ascensión. No es un tiempo inútil, como no es inútil el tiempo que tú vives, o no vives en el tiempo pascual, o no crees que Jesús ha resucitado, o no crees los misterios más centrales de la fe. Rúmialos, medítalos, óralos, analízalos, saca las consecuencias y actúa. Actúa, porque si no pasas a la acción, es como si no haces nada. No, yo estoy ahí durmiendo, o estoy viendo en mi celular. ¿Qué ves? No sé, pues lo que aparece, lo que me mandan, lo que me dicen. Con una vida un poquito atenta a los chismes que van y que vienen. Y ya es la hora, ya estoy cansado, ya tengo sueño, ahora a dormir. Estás describiendo a una persona que lleva los apellidos de Adán y de Eva. Pérez Sosa. Pérez Sosa. Híjole. Bueno, entonces dice San León Magno: en el transcurso de estos días fue abolido el temor a la funesta muerte, proclamada la inmortalidad. Es decir, no solo la inmortalidad del alma, sino la resurrección, y la resurrección del cuerpo glorioso de Cristo. Y si Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, no en las mismas condiciones del cuerpo histórico, porque pasaba las paredes, porque efectivamente se aparecía, no me toques María, etc. Bueno, en estos días, mediante el soplo del Señor, todos los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. En estos días le fue confiado al bienaventurado Pedro, por encima de los demás, el cuidado del aprisco del Señor, del rebaño del Señor, después de que hubo recibido, eso en la vida histórica de Jesús, las llaves del reino. Pero en este momento: oye, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿En serio me amas? Sí, te amo. ¿En serio que me amas? Se entristeció Pedro de que Jesús le preguntara así 3 veces si le amaba, porque se acordó de las 3 veces antes de cantar el gallo. Y dice: bueno, Señor, yo ya sabes que suelo ser muy lanzado y muy decidido, pero no sé si te amo o no te amo, pero sí te quiero amar. Bueno, pues entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Hay algunas personas que dicen: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? Ya se me olvidó la oración, ya se me olvidó la meditación, ya se me olvidó la contemplación. ¿Y qué tengo que hacer? Que poco integradas tenías las cosas en la fe. Tu personalidad espiritual está prácticamente funcionando a un nivel 0. Es decir, el depósito de gasolina de tu coche está completamente vacío. No arranca. Pues échale gasolina. Evidentemente que tenemos que tener un poquito integradas las cosas, pero a veces qué poco integrado tenemos en la vida de fe. Y si no tenemos integradas las cosas en la vida de fe, díganme, ¿cómo vamos a amar al Señor? Y si no amamos al Señor, díganme,
díganme, ¿cómo vamos a predicar con entusiasmo? Algunos dicen, oye, ¿y por qué no predican? Ayer de una determinada parroquia me mandan un WhatsApp diciendo, por favor, padre, ¿usted está diciendo la misa en alguna página de internet? Digo, sí, claro. Es que queremos escuchar otra vez una homilía, porque hace tanto tiempo que usted no está en esta parroquia y desde entonces ya no hemos escuchado una homilía. Digo, órale. ¿Y no van los domingos a misa? Sí, pero el padre no predica. Ah, y si alguna vez predica es nada más algunas pautas orientativas para ver cómo tenemos que organizar la kermés, para ver cómo se va a organizar y nos va informando de cómo se organiza o cómo se está organizando la fiesta patronal o algún arreglo que se hace en la iglesia. Y eso es la homilía. Entonces, ustedes no profundizan cada día que van a misa en las verdades de la fe, en la palabra de Dios que se lee. No, padre, hace tiempo que no escuchamos una homilía. ¿En qué página está usted para que escuchemos una homilía nuevamente? Híjole, pues todos los días celebro misa y todos los días hay homilía. Y la misa suele durar 1 hora, ciertamente. Y se suele decir litúrgicamente que la homilía debe durar 10 minutos. Bueno, pues en el caso nuestro dura como mínimo 20 minutos. No, eso es un escándalo antilitúrgico y qué sé yo qué. Dicen algunos, sí, pero pues en nuestro pueblo que no tiene formación propiamente catequética y formación un poquito en los misterios de la fe, ¿qué va a celebrar si no profundiza en los misterios de la fe? No, pero los ritos sagrados son eficaces, porque esos ritos son catequéticos, porque cuando alguien ve al sacerdote vestido con sus ornamentos sacerdotales, ya le imprime una especie de halo sagrado. Uy, pues cuidado, cuidado. Porque hay un movimiento en la iglesia muy fuerte que está reclamando que fuera las vestiduras sacerdotales ancestrales y que el solideo y la mitra de los obispos ya es hora de que vayan desapareciendo. ¿Cómo? ¿La mitra de los obispos va a desaparecer? ¡No puede ser! Eso es imposible. Y la casulla de los sacerdotes va a desaparecer con lo recamada que está y con lo perfecta que es de la historia. Pues cuidado, porque vienen tiempos en que la evolución de las normas litúrgicas quizá haga que desaparezcan esas vestimentas que sí son interesantes de otros tiempos sagrados y que se revista el espíritu y que se revista la vida de Dios. Quizá vienen tiempos en que se cuestionan esas cosas y no son tan fundamentales. No pasaría nada porque los obispos ya no utilicen la mitra. No, pero si hasta los militares utilizan su gorra militar y es la que... Bueno, pues los militares que utilicen la gorra militar, no necesariamente los obispos tienen que utilizar la mitra, como el Papa ya hace tiempo que dejó de utilizar la tiara, por ejemplo. Ya hace tiempo, ya hace unas cuantas décadas que los papas no utilizan la tiara. No, pero si eso se enteran los ortodoxos, que son tan amantes de las tradiciones litúrgicas y de vestiduras litúrgicas. Bueno, pues los ortodoxos tendrán que ir haciendo un poquito estudio de la evolución de sus propias normas litúrgicas, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que ciertamente pongamos los pies en la tierra y realmente vayamos al centro de la contemplación de los misterios de Dios. Entonces, fíjense, durante estos días el Señor se juntó con uno más a los discípulos que iban de camino y los reprendió por su resistencia en creer a ellos que estaban temerosos y turbados para disipar la tiniebla de la duda. Sus corazones, por él iluminados, se está refiriendo a los discípulos de Maús, ¿verdad?
recibieron la llamada a la fe, se convirtieron de tibios en ardientes, el Señor les abrió el sentido de las Escrituras. En la fracción del pan, cuando estaban sentados con Él a la mesa, se abrieron sus ojos, con lo cual tuvieron la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada. Por tanto, amadísimos hermanos, durante todo este tiempo que media entre la resurrección y la ascensión, la providencia de Dios se ocupó en mostrar, insinuándose en los ojos y en el corazón de los suyos, que la resurrección de Cristo era tan real como real fue su nacimiento, como real fue su pasión, como real fue su vida pública y como real fue su muerte. Es decir, la resurrección realmente sucedió. Es decir, Cristo vive, y si vive, vive hoy junto a ti. Es decir, no prescindas de la vida de Cristo en tu vida ordinaria. No, es que yo estoy apachurrado por los problemas, es que discutí con mi esposa y entonces ya estoy desanimado, mejor voy a buscarme otra. Ay, y estás solito buscándote otra. Necio, es que discutí con mi esposo y yo nunca lo había hecho, pero entonces ahora voy a ir y como desencanto me voy a beber media botella de tequila. Ay, necia, discutiste con tu esposo, discutiste con tu esposa. Bueno, pues otra vez vuelve a los misterios un poquito de la fe, ¿verdad? Y renueva un poquito tu cabeza donde la tienes. Y es que en realidad fue el motivo de una inmensa e inefable alegría el hecho de que la naturaleza humana, en presencia de una santa multitud, ascendiera por encima de la dignidad de todas las criaturas celestiales para ser elevada más allá de los ángeles, por encima de los mismos arcángeles. Los arcángeles son más importantes que los ángeles, ¿verdad? Por eso a mí me suelen llamar en italiano no existe la palabra Michelangelo, porque Michelangelo, dicen los italianos, existe solo uno, el famoso Michelangelo Buonarroti, el que pintó la Capilla Sistina. A partir de ese momento es tan grandioso Michelangelo que absolutamente a nadie más se le pone ese nombre de Michelangelo. Y por supuesto a nadie se le pone el nombre de Jesús. En italiano no existe ese nombre Jesús. En castellano o en español el nombre de Jesús es muy común, ¿verdad? Pero no, los italianos, Jesús solo existe uno, Jesucristo, ¿verdad? No existen más. Bueno, entonces a mí siempre, como Michelangelo no debe llamarse nadie, pues me llamaban Miquel Arcángelo. Miquel Arcángelo. Y es verdad. Miguel o San Miguel es arcángel, no es ángel, ¿verdad? No es Miguel Ángel, es Miguel Arcángel. Miquel Arcángelo. Bueno, pues los arcángeles son más importantes que los ángeles. Bueno, sea como sea. Jesús sube por encima de los ángeles y encima de los arcángeles y encima de las potestades y de los coros y de las dominaciones y de todos los coros celestiales habidos y por haber, si es que le queremos dar un poquito de colorido a la multitud de las criaturas celestiales, para ser elevada mucho más allá de las criaturas y ser elevada al lugar del Creador. Por eso, si ningún grado de elevación pudiera ser la medida de su exaltación hasta ser recibida por el Padre y asociada en la gloria cuya naturaleza divina se había unido, por lo tanto, a la naturaleza del Hijo, es decir, es Dios mismo con quien efectivamente tengo trato, porque Él se encarnó, porque he visto su vida, porque se ha dignado participar de mi propia amistad, porque es que en este tiempo estoy retomando un poquito estas razones de la vida cristiana y por eso el contenido de nuestra vida es día con día, profundizar esos aspectos de su propia vida, que son los aspectos del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, que creó
Ah, es creador, es todopoderoso. Bueno, creo en Dios Hijo que redimió. Ah, es redentor. Ah, es el revelador. Ah, bueno, pues entonces vete reflexionando esas verdades del credo y une tu vida de esa manera a la Trinidad, que está unida a ti, vive con ella, pero tú vive por tu parte con ella, lo mismo que ella vive en ti. Y que efectivamente tu vida pueda ser tejida en este ambiente trinitario. Es que yo no sé qué hacer, porque estás mirando tu vida completamente en solitario, prescindiendo de la gracia de Dios y de la vida de Dios que te habita. Es decir, que tu vida está hueca, estás trabajando en vacío, estás viviendo un vacío total, un vacío existencial. Es decir, y quieres encontrarle al vacío existencial sus explicaciones. A ver si algún psicólogo te las da. A ver si algún psicólogo te da un poquito de autoestima y te da un poquito de claridad y te da un poquito al vacío existencial. Pues el vacío existencial no es más que el vacío de Dios, tu creador. Que hoy meditemos un poquito en serio estas cosas, porque efectivamente, si las meditamos y nos convencemos de ellas, no será difícil ir poniendo remedio. Manos a la obra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos.